Estás escuchando Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Reportajes sonoros sobre conflictos, innovación y soluciones para enfrentar los desafíos de la sustentabilidad. Al 23 de enero, fecha de grabación de este capítulo, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, reporta casi 40.000 hectáreas de plantaciones y bosques quemados entre las regiones de Ñuble y Biobío, además de 21 personas fallecidas, 50.000 evacuadas de sus hogares y sectores como Penco, Lirquén, Florida, Quillón, entre otras zonas urbanas afectadas por el fuego. Los medios de comunicación han definido este fenómeno como un tipo de incendio de sexta generación o mega incendio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estas catástrofes? Mi nombre es Pablo Sarricolea, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y también investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Los incendios de sexta generación, y esta lógica de denominarlos de esa manera, tiene que ver con la capacidad y la velocidad, la capacidad de respuesta para apagarlos y extinguirlos, como también la velocidad de avance de las llamas. Hoy día los incendios de sexta generación son aquellos que cubren áreas muy grandes, que llamamos mega incendios, y que además, producto del calentamiento global, el cambio climático, se hacen incontrolables, condiciones meteorológicas extremas que hacen que avancen a velocidades nunca vistas y que por lo tanto su extinción sea muy compleja. Las llamas hacen que el aire más cercano se haga más ligero. Al hacerse más ligero, el movimiento que predomina es el movimiento ascendente del aire. Cuando se encuentra con humedad de la atmósfera en altura, esto condensa y se generan las nubes de tipo pirocúmulo. ¿De acuerdo? Eso en un incendio pequeño se generan pirocúmulos. En un incendio grande, con mucha flama, la convección es todavía más potente, por lo tanto es capaz de ascender más rápidamente y eso llega hasta más o menos, podría llegar hasta unos 7 kilómetros de altura, hasta el tope de la troposfera, que está más o menos a 10 kilómetros, y ahí se genera un pirocumulonimbus, que básicamente la nube queda como un yunque en la parte superior, y que ha sido producida por el calor emanado por la flama, y por lo tanto uno puede decir el origen viene de las llamas, por eso piro, y la forma es de un cúmulo o cumulonimbus, y eso provoca, por ejemplo, que hayan a veces eventos de precipitación muy localizados, si es que la humedad es suficiente, y lo más común son los rayos propios de los pirocumulonimbus. Otro antecedente es que hace 5 años el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, advirtió que las localidades de Penco y Lirquén podían ser afectadas por una ola de incendios, tal como hoy está sucediendo, debido a la distancia que tenían de una vasta zona de plantaciones forestales. ¿Cuál es la relación entre incendios y plantaciones forestales? Tú tienes un bosque, el bosque crece rápidamente, de rápido crecimiento, y por lo tanto ese crecimiento está asociado a agua. Lo cortan, vuelve a extraer agua en grandes cantidades. Un bosque joven extrae agua de forma más vigorosa, por decirlo de alguna forma, que un bosque maduro. Entonces un bosque maduro no tiene tanto requerimiento hídrico como si lo tiene una plantación forestal. Así que eso es un tema. Ahora, medirlo, por eso es complejo, porque hay algunos estudios que no han llegado a esas conclusiones. Yo creo que consumen más agua. Estoy más por la línea 1. Y respecto a las medidas de mitigar que estos incendios sean grandes, efectivamente hay que tratar de fragmentar las plantaciones forestales, pero lo más importante, además de los cortafuegos, para mí es más importante lo que está en la Ley de Prevención de Incendios. La Ley de Prevención de Incendios lo que quiere hacer es definir las zonas de interfaz urbano forestal.
y que por lo tanto hayan franjas donde la ciudad esté alejada al menos 400 metros de las áreas urbanas. Y también la ley define, el proyecto de ley define áreas de amortiguación. Y esas áreas de amortiguación podrían tener otro tipo de coberturas, por ejemplo, viñedos, cultivos, plantas bajas, para justamente que el fuego no avance tan rápido. Porque pino y eucaliptus son altamente combustibles, generan altas temperaturas, pero un pastizal no. Un pastizal, como es delgado, está seco, no tiene resina, no genera altas temperaturas. Por lo tanto, ni siquiera daña el suelo que se queme el pastizal. Pero cuando se quema un pino o un eucalipto, afecta a los suelos. Si la ciencia ha advertido a través de diversos estudios y plataformas los escenarios que se podrían dar con los megaincendios en diversos territorios de Chile, ¿qué es lo que está fallando en los diálogos sociales para lograr una prevención exitosa ante estos fenómenos? Para ahondar en este tema, conversamos con Marco Billy, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de nuestra Casa de Estudios, coordinador académico de PROMA, UChile, e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Si hay información, toda esta información levantada por el CR2 o la misma información que estás trabajando tú, del cambio climático en los territorios, y no se aplica finalmente y pasan estas mega catástrofes, ¿qué es lo que está fallando, crees tú, en el diálogo entre academia, comunidades, gobierno? Nosotros en eso hablamos de interfaz ciencia política, un término, claro, suena complejo, pero es como esencialmente es como dice la palabra interfaz, cómo se conectan, cómo se relacionan la ciencia con la política. Y hay todo estudio importante también en el mundo científico, también en la política, de cómo mejorar esos mecanismos de interfaz, porque no son nada obvio. Lamentablemente, por construcción también es necesario que sea así. La ciencia y la política no hablan del mismo lenguaje, no solo en términos de palabras, ¿no? Que siempre se dice, los científicos hablan muy complejo y los políticos también hablan complejo, pero complejo de otra manera. Pero hay también un tema, por ejemplo, de tiempo, ¿no? Como el tiempo de la política es hacer cosas durante los 4 años de gobierno, ¿no? El tiempo en la ciencia normalmente es un tiempo de mucho más largo plazo, los tiempos de los proyectos que se hacen son súper cortos para los tiempos de la ciencia, entonces la ciencia hace un estudio, pero el estudio queda ahí, porque la ciencia no puede seguir, porque no tiene financiamiento, a lo mejor quisiera seguir, pero no puede, y la política quisiera que siguiera, pero no tiene cómo financiarlo. Entonces hay un tema también ahí de conexión muy pragmática, además de una conexión como conceptual, ¿ya? Que también es importante, que es bien fuerte. Y cuando uno mira los temas de interfaz, cómo funcionan en Chile, en otros países, y todos somos buenos en aprender de otros lados. Chile, comparativamente con una serie de países, también en la región latinoamericana, pero no solo, tiene paradójicamente un sistema científico bien potente. Digo paradójicamente porque tiene un financiamiento de la ciencia ridículo, 0.30 y tanto % del PIB, que es un tercio de lo que tiene el promedio de los países de OECD, y está el último de cola de los países de OECD, en que se supone que participa ya hace mucho tiempo. Entonces hay un problema de base de la ciencia, pero pese a eso tendría una ciencia muy buena. Ahora, el problema de cómo hacer que la ciencia llegue al tomar de decisiones, de nuevo hay un tema de tener estructuras que lo faciliten, porque la expectativa de que el científico después de hacer su trabajo y con la sobrecarga de trabajo que normalmente tenga, después puede dedicarse constantemente en hacer llegar las informaciones, es bastante fuerte, ¿no? Muchos científicos no tienen incentivo, no tienen tiempo, no tienen ni siquiera capacidades como cognitivas para hacer eso, no es su trabajo, no es lo que hacen, y ahí faltan esta estructura de traducción. ¿Ya? Y también por el otro lado, muchas de las estructuras políticas no tienen una estructura de traducción clara de cómo incorporar la ciencia. Lo que se hace en contrario es hacer mucha consultoría, que están construidas de una forma que esa consultoría casi siempre la toman consultores internacionales, las cuales consultores internacionales no tienen el más mínimo interés en hacer algo que de verdad sea relevante para el país, están ahí por cumplir checklist, y por lo tanto hay un tema, y muchas veces no tienen el contexto local también. Por lo tanto hay un problema ahí de fondo de cómo está pensado todo el sistema de la conexión, porque si la consultoría, la conexión principal entre ciencia y política, la consultoría no la conecta y no hay muchos otros mecanismos, es bien complejo. Los mecanismos que existen son lo que se llama mecanismos de divulgación. La ciencia termina y va a divulgar, y lo que hace un policy brief, que a lo mejor el político lee o no, pero no es nunca suficiente por lo que quieren. La misma consultoría y los comités técnicos. Hay un montón de comités por cualquier cosa en que los científicos sí se invitan, pero se invitan
paulatinamente, invito tal científico porque lo conozco y hay probablemente, si fuéramos a contar, descubriríamos que del total de los científicos nacionales hay un 0.0001% que están invitados a los comités y que están en todos los comités y todos los demás no se han metido nunca en un comité en su vida, ni siquiera saben lo que hacen los comités. Porque hay un tema de repetición y un tema de construcción de capacidades, de prestigio asociado con el estar en esa interfaz, que es bueno para la gente que hace, pero es una minoría lo que hace eso. Claro. Y entonces, como el sistema científico tampoco tiene una coordinación, es muy complejo para poder hacer estas cosas. Y además, como dije, no es una cosa constante, una cosa que se hace de vez en cuando y por lo tanto no está una transición constante de informaciones, no hay buenos sistemas de base de datos, plataforma para hacer eso, porque no hay inversión en aquello. Entonces hay mucho, estamos al debe en muchas cosas. También tenemos algunas buenas experiencias de cosas que se han hecho. En incendio, lamentablemente, poca. Se hicieron intentos de hacer cierta plataforma prospectiva, pero esta plataforma prospectiva la usa mala pena la CONAF, son internas, no tienen necesariamente una validación científica, entonces hay como toda una serie de elementos que de verdad requerían reforzarse tomando experiencia de otros lados también. Este es un podcast de Sustentabilidad Uchile, en colaboración con PROMA, el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente, REDP, la Red de Pobreza Energética, y el Laboratorio de Paisaje Sonoro, Chucao Lab, iniciativas de la Universidad de Chile. Parte de los problemas de la interfaz son bien estructurales y tienen que ser modificados. Una otra parte tiene que ver con la práctica, cómo hacemos también ciencia. Y concretamente, yo creo que los científicos estamos buenos también para pedir, ¿no?, que la política se nos hace, que cambie el sistema de financiamiento y de incentivos, pero también nosotros mismos necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas. Y parte del gran problema también, efectivamente, de estas cosas es que tendemos a fragmentar nosotros mismos el conocimiento. O sea, cada uno se especializa, hace su elemento, pero no hay muchos estudios que sean interdisciplinarios, que tomen en cuenta todos los elementos necesarios para que la toma de decisiones son importantes, y menos aún hay estudios que realmente se hagan en conjunto con el toma de decisiones, con la comunidad, que es lo que llamamos a veces transdisciplina, ¿no?, en el ámbito de la ciencia, digamos. Que más allá de la palabra, de nuevo, tan bonita, pero lo que quiere decir es como ese trabajo de tener un poco la humildad de no creernos dueños de la verdad, que por tanto que muchos científicos quizás no lo entiendan, al tener esta actitud de que soy dueño de la verdad, lo que va a hacer es que los demás no tengan ganas de escucharme, menos aún hoy día en una crisis de posverdad que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que mucho lo que es necesario es como esta abertura de tener una forma de hacer ciencia que sea no solo rigurosa científicamente, sino también sea robusta socialmente, es decir, que considere los otros conocimientos, considere las prioridades de las personas, considere la perspectiva, entre en diálogo con esto, que no significa decir que todo lo que dice la persona o que toda la opinión pública tiene la verdad, porque si no, ¿para qué tengo ciencia? Pero sí que tener la idea de tener un diálogo y no partir con la idea preconcebida que yo tengo la verdad y el otro no la tiene, sino ponerme a dialogar y descubrir las verdades que los demás quizá ya tienen, que a lo mejor son iguales a la mía, o elementos que pueden profundizar mi comprensión, o elementos que me pueden llevar a seguir nuevas sendas, o también elementos en que quizá yo necesito comunicar al otro, pero lo tengo que hacer de una forma respetuosa y de intercambio, más que de llegar desde un pedestal, como muchas veces se hace. Y eso también vale para la política pública, porque necesitamos hacer una ciencia que sea no solo rigurosa y no solo robusta, sino también sea relevante, pero lo que se necesita, y mucha parte de eso significa dialogar con los conocimientos políticos, y relevancia significa que muchas veces tener una cosa que es perfecta desde el punto de vista científico, pero absolutamente infactible en la práctica, o absolutamente inaceptable políticamente, lo que hace es tener el efecto contrario a lo que yo quiero tener. Por lo tanto, en materia de incendio, por ejemplo, está bien darle la alarma que necesitamos hacer más, pero ¿dónde están las soluciones? ¿Ya? Lo que en la política, muchas veces hoy día ya todo el mundo tiene claro el diagnóstico de que tenemos un problema de gobernanza, pero para superar eso no pasa solo por decir darle más plata, si no hay más plata. Ya hoy día no hay y nadie sabe dónde buscarla. Puedo ponerme creativo y ayudarlo a buscar dónde conseguir más recursos, dónde conseguir formas de mejor coordinaciones, cómo lograr levantar esos datos, hacerlo accesible. En lugar que pedir y esperar que el otro responda, se trata de sentarme a la mesa con él y tener un poco ese trabajo de ir diseñando esas soluciones. Y es un trabajo largo. Para poderlo hacer bien, que requiere también construir confianzas, que requiere construir esos canales de comunicación, requiere construir competencia y usar competencia, porque no es que yo me voy
Y me improviso eso, yo no me improviso médico, tampoco me improviso transdisciplinario. Es algo que requiere un aprendizaje y hay ciertas disciplinas que estudian, por ejemplo, cómo hacer procesos de facilitación, pero es algo que podemos incorporar en todas las disciplinas y requerimos también una educación, una formación que nos ayuden a tener ese tipo de pensamiento en todos los ámbitos y en todos los profesionales que vamos creando también, porque va a ser mucho más fácil lograr hacer estos diálogos entre la ciencia y la política si logramos tener una buena formación hacia la idea de interdisciplina, transdisciplina, co-construcción, proactividad también en quienes están en otro lado. Soy Javiera Romero, periodista del programa transdisciplinario en medio ambiente, PROMA, y en nombre del equipo les agradecemos haber escuchado un nuevo capítulo que nos invita a reflexionar en torno al rol de los espacios académicos para la sociedad en general. Les contamos que con este capítulo damos cierre a la segunda temporada de este podcast que hemos desarrollado en colaboración con el Comité de Sustentabilidad, la Red P, el Laboratorio del Sonido Chucao Lab y PROMA. Te invitamos a escuchar los capítulos anteriores y unirte al movimiento por un mundo más sustentable. Esto fue Sustentabilidad al Aire, segunda temporada. Un podcast de Sustentabilidad Chile, en colaboración con PROMA, el Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente, Red P, la Red de Pobreza Energética y el Laboratorio de Paisaje Sonoro, Chucao Lab, iniciativas de la Universidad de Chile.